Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir meditando en la palabra de nuestro Dios. Les invito a abrir sus Biblias. Vamos allá al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo número 21, versículo 18 al versículo número 24. Fíjense bien aquí lo que dice la palabra de nuestro Dios. Juan, capítulo número 21, versículo 18 al versículo número 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no morirá, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Muy bien, hermanos, vamos a continuar precisamente con el tema que, por la mañana tocábamos, la muerte. Y bien, el Señor Jesús aquí en este escrito, desde luego y de antemano, no está aislando este tema importante. Como hemos visto, ahí podemos resaltar que en esta escritura 3 veces precisamente aparece este concepto. Este concepto, propiamente desde el verso 18, está hablando precisamente de la muerte física de 2 hombres. Primeramente la muerte del apóstol Pedro, y en segundo lugar está hablando de la muerte del apóstol Juan. Podemos y sabemos, hermanos, ya sea por evidencia externa o a través de la misma escritura, que es la fuente precisamente de sabiduría, la fuente de verdad, que así sucedió. Pedro murió crucificado de cabeza. Sin embargo, Juan también murió, pero Juan, dice la escritura que, él era ya un hombre viejo, era un hombre ya avanzado en años. Esta escritura se cumple precisamente cuando nuestro Señor Jesucristo se le revela precisamente al apóstol Juan, y a su vez él mismo escribe el libro del Apocalipsis. Esta escritura, en ese momento ellos no lo entendieron, pero tanto Pedro como Juan, simplemente experimentaron, hermanos, este tema del cual vamos a hablar. Por la mañana ya hablábamos acerca de qué es la muerte. Y la muerte, decíamos, para los que no estuvieron por la mañana, decíamos que la palabra de Dios nos responde concisa y de una manera natural qué es la muerte. La muerte, decíamos que no es precisamente una persona. Debemos de entender primeramente que no es algo para poder conocerlo. ¿Qué no significa? La muerte no es una persona, la muerte es un evento, pero la muerte también es vivir separados de Cristo. La muerte es, dijimos en cuarto lugar, que un triunfo. Para cada uno de nosotros ha significado ese triunfo. En esta tarde, hermanos, vamos a estar viendo que la palabra muerte como tal aparece más de 300 veces en la Sagrada Escritura. Y si se utiliza o significa esta palabra, no tiene muchas diferencias. Thanatos, precisamente es el concepto o la forma de escritura en griego, y simplemente significa separación. Eso es la muerte. Pero cuando de separación habla, debemos entender
exactamente el contexto. ¿Cómo? ¿De qué? ¿En qué situación nos estamos separando? Decíamos, hermanos, que hay o existe la muerte primeramente al pecado. Eso es alejarnos precisamente del pecado y renacer a una vida nueva. Esa es la primer muerte, y ya Apocalipsis 20, versículo 6 nos dice, ¿verdad?, que bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Esa es la primera muerte, la muerte al pecado. La segunda muerte, bueno, es cuando este evento físico sucede en usted y en mí. Nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, hay una separación. Esa se llama muerte física. Y Apocalipsis 26 otra vez nos dice acerca de la segunda muerte, la muerte espiritual, la muerte definitiva. Pero bueno, necesitamos ver en estos momentos y precisamente hacernos una pregunta, y vamos a ver qué descripciones ahora nos da la Sagrada Escritura. Vamos a estar considerando este tema. Fíjese bien, la Biblia describe la muerte, ¿sí? Pero aquí la pregunta es, vamos a ver más adelante, tenemos una sencilla pregunta, ¿sí? La Biblia describe la muerte, la Biblia nos da a conocer qué es, la Biblia nos da toda la información y todas las referencias necesarias, pero la muerte, bueno, se describe cuándo, ¿sí? ¿Cuándo? Veíamos los tipos de muerte. Ahorita vamos a ver que en primer lugar, bueno, la muerte ocurre, fíjese bien. Si hablamos del cuándo, vamos a ver precisamente tiempos. La muerte ocurre, hermanos, cuando el hombre, ¿sí?, decide simplemente desobedecer a Dios. Ahí ocurre la muerte, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque es una separación. Génesis capítulo 2, versículo número 15. Podemos ver precisamente el origen de este tema. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la muerte. Génesis capítulo 2, versículo número 15. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol, sí, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ahí está, ciertamente morirás. Génesis capítulo 23, ahí mismo podemos ver más adelante, verso 23 y verso número 24. La ley solamente consistía en un solo mandamiento. Ahí estaba presente el mandamiento. ¿Qué pasó? Bueno, el hombre no tuvo la capacidad, no tuvo ese discernimiento para poder entender. Dice el versículo 23 y el verso 24. Luego, cuando Adán precisamente desobedeció, no quiere decir esto que haya muerto físicamente, sino que él murió espiritualmente, fue separado precisamente, lo sacó Jehová del huerto del Edén. Dice: echó pues fuera al hombre. De esa manera, bueno, murió, siendo, hermanos, separado de la presencia de Dios. ¿Cuándo ocurre la muerte? Bueno, cuando el hombre decide desobedecer a Dios. Romanos capítulo 5, versículo número 12. Fíjese bien, vamos a estar viendo 6 diferentes situaciones cuando la muerte ocurre, y vamos a identificar qué tipo de muerte. Vamos a ver con qué nos identificamos nosotros, cómo usted está involucrado. Yo estoy involucrado precisamente en todas estas situaciones. La muerte, sí, la Biblia describe la muerte cuando el hombre simplemente desobedece a Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado, dice, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, fíjese bien, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, entonces están destituidos precisamente de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios: no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos pecaron, todos estamos, hermanos, separados, precisamente muertos ante la presencia de Dios. ¿Qué hemos hecho para obtener vida? Bueno, ya lo veíamos en la mañana. Hemos acudido al Evangelio, a la obediencia del Evangelio. ¿Habrá otra cosa que nos pueda dar vida? No, hermanos, no hay nada más que nos pueda dar vida, sino el mismo acto de obedecer los mandamientos de Dios. Pero fíjese bien,
Cuando uno llega a ser pecador, hermanos, y es precisamente la primer muerte que describe la Biblia, es separarse del pecado. Dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 2, versículo número 1, dice, y Él os dio vida, fíjese bien, estábamos muertos, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, dice la palabra de Dios, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está. El factor clave, hermanos, el factor fundamental para poder obtener vida, para poder morir realmente al pecado, es la obediencia. No hay, hermanos, otra cosa que nos pueda precisamente poner en esa dirección. Romanos capítulo 6, verso 16. Vamos a estar viendo varios textos. No se me duerman, fíjense bien. Dice la palabra, Romanos 6, 16. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nuevamente, hermanos, donde quieran que vayamos, en cualquier parte de la Escritura, no queda otra opción. Obedecemos u obedecemos, ¿sí? No nos queda otra opción. Claro que sí la queda, desobedecer, pero bueno, usted sabe, y la palabra de Dios nos refiere cuál es precisamente la consecuencia. Cuando uno desobedece a Dios, hermanos, simplemente uno se constituye como un pecador. Por la mañana veíamos que los muertos son aquellos que están separados de Dios. Los muertos vivientes son aquellos que no han obedecido el Evangelio. Entonces, hermanos, ¿sí? Isaías capítulo 59, verso número 2. Este profeta ahí nos refiere precisamente este tema del cual estamos hablando. Cuando el hombre desobedece a Dios, bueno, simplemente viene un resultado, muere, hay muerte, hay separación, no hay comunión, no hay comunicación. Dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjese cómo desde la antigüedad, bueno, el pueblo de Israel precisamente, hermanos, tenía y sufría la desobediencia. Entonces, hermanos, número 2, fíjese bien, estamos hablando precisamente de cuando la Biblia describe la muerte. Dijimos en primer lugar, bueno, que cuando el hombre desobedece a Dios muere. Vamos a ver el segundo punto. Cuando alguien, hermanos, fíjese bien, cuando alguien sigue un camino que le parece correcto, pero no es el camino de Dios, bueno, finalmente muere, ¿sí? Estamos poniendo, fíjese bien, en rojo las situaciones. Es un hecho, es una acción, pero bueno, viene un resultado. Cuando no obedecemos a Dios, hay muerte. Cuando caminamos por un camino que a mí me parece correcto, pero no es el camino de Dios, hay muerte. Fíjese lo que dice Proverbios 14, versículo número 12. Proverbios 14, 12. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Sí? Otra vez vemos esta palabra, separación. Jueces capítulo 21, verso 25. Cada uno hacía lo que bien le parecía, hablando del pueblo de Israel. Fíjese bien cómo en el libro de Jueces nos relata, ¿sí? Y nos dice acerca de la rebeldía, la desobediencia, la apatía, la indiferencia que había totalmente en este pueblo reprobado. Dice, cada uno hacía, Jueces 21, 25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Así, hermanos, podemos hoy aplicarlo a nosotros. Muchos hermanos simplemente hacemos lo que mejor nos parece, sin tomar en cuenta definitivamente los mandamientos de nuestro Dios. Yo creo, yo pienso, yo hago, yo ejecuto. No, hermanos, yo vivo. Debemos de decir eso, yo vivo gracias a Dios. Yo he muerto al pecado. Yo ahora estoy en vías de una salvación. Dice el autor a los Hebreos, ¿cómo, hermanos? ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? No cabe, hermanos, en la vida nuestra. Pero fíjese bien, vamos a ver un tercer asunto, ¿sí?
Cuando uno llega a ser cristiano, bueno, ahí está el resultado. Pero fíjese bien, ahora el enfoque lo vamos a aplicar de una manera diferente. Usted murió y yo he muerto, pero hemos muerto al pecado, definitivamente. ¿Sí? Esta tercera situación, ¿sí? Cuando uno llega a ser cristiano, cuando uno llega a constituirse como hijo de Dios, ciertamente ha muerto. Porque cuando llega a ser cristiano, nos separamos simplemente del pecado pasado, de los actos que cometíamos anteriormente, de las prácticas que el mundo nos fortalecía, que el mundo precisamente practica, ¿sí? El arrepentimiento, hermanos, es precisamente un cambio de mente, un cambio de parecer, un cambio de decisión, un cambio de acción, hermanos. Ahí está implícito precisamente el arrepentimiento. Romanos capítulo 6, verso número 2, dice: porque los que hemos muerto, veíamos en la mañana este texto, al pecado. El apóstol Pablo refiere a los hermanos en Roma, porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Pregunta nuevamente, retóricamente, sarcásticamente: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Los romanos sabían esto, hermanos, pero entonces, ¿por qué el apóstol Pablo nuevamente se los hace ver? ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en la muerte, en esa similitud precisamente con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 14 al verso número 17, dice: y habla por otra parte, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. El apóstol Pablo nuevamente les menciona a ellos y nos está mencionando hoy día a nosotros. Y creemos muchas veces, esto tiene que ver con el matrimonio. No, hermanos, esto tiene que ver con todo, precisamente los ámbitos de nuestra vida. No os unáis en yugo desigual. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios nos refiere ahí precisamente a algo importante. Dice: ¿tendrán comunión la luz con las tinieblas? ¿Tendrá comunión el bien con el mal? Fíjese, vamos a la palabra de Dios y vamos a ver este texto. Segunda a los Corintios, capítulo número 6, verso número 14. Fíjese bien, le voy a dar lectura y esto es lo que vamos a encontrar. 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, fíjese bien, ahora viene aquí la situación, la respuesta. Dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pregunta nuevamente. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está, hermanos. ¿Qué comunión hay entre la vida y la muerte? ¿Qué comunión hay entre las tinieblas y la luz? ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? Aquí Belial se refiere obviamente a el enemigo, a Satanás, ¿sí? Eso está refiriendo la palabra de nuestro Dios. Pero fíjese bien, vamos a continuar, ¿sí? En cuarto lugar, podemos ver que la Biblia, la palabra de Dios, nos describe el momento. ¿Cuándo muere? ¿Cuándo morimos? ¿De qué manera morimos? ¿Cuál es la forma en la que hemos muerto? Fíjese bien, cuarto asunto. Cuando alguno llega, hermanos, a vivir precisamente dentro de los placeres del mundo, simplemente hay muerte. Hay muerte. El apóstol Pablo le refería allá a los romanos, precisamente en el capítulo número 2. Acompáñenme, por favor, con sus Biblias. Fíjese bien, vamos a ver Romanos, capítulo número 2. Déjeme le digo qué versículo. Romanos, capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, versículo número 18. Fíjese bien. Vamos a comenzar aquí esta lectura. Romanos 1, 18. Dice la palabra de Dios así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con
injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dice, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, hermanos, no tienen excusa. ¿Dónde está Dios? ¿Existe Dios? Bueno, ahí está, salga o simplemente basta, hermanos, ver esta creación, verse usted mismo, ahí está Dios, no hay excusa. Pero dice, fíjese bien, verso 21, cómo viene la aplicación, viene las situaciones difíciles que los hermanos en Roma estaban atravesando. Dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, dice, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios, fíjese bien, los entregó. ¿Sí? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, dice, la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjese bien, cuando usted y yo somos atraídos, somos seducidos, somos, hermanos, presas y víctimas precisamente de los placeres del mundo, ahí está, la consecuencia es muerte, ¿sí? La consecuencia es muerte. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo número 6. La persona, hermanos, que se entrega a los placeres viviendo, hermanos, simplemente podemos decir que está muerta, ¿sí? Fíjese bien, muchas veces lo tomamos y comentábamos por la mañana. Bueno, esto se referirá a aquellos hombres muertos que andan por las calles, ¿no, hermanos? Muchas veces esta escritura se refiere también al interior. El apóstol Pablo aquí estaba precisamente corrigiendo un daño que se había causado dentro de la iglesia, ¿sí? Está hablando precisamente de la idolatría, está hablando de todas aquellas cosas que cambiamos por la gloria de nuestro Dios. Entonces, hermanos, Santiago, capítulo 5, versículo número 19. Fíjese bien, vamos a este texto. Dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, verso 20, dice, sepa que aquel que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esto está hablando, hermanos, entre la hermandad, ¿sí? Obviamente, entre la hermandad corremos gravemente este peligro. Cuando alguien de nosotros nuevamente cae en las tentaciones y en los placeres del mundo, bueno, ahí existe muerte. Pero fíjese bien, vamos a continuar. Santiago capítulo 2, versículo número 26. Vamos a ver, hermanos, cómo ahora va a tratar precisamente Santiago un evento, ¿sí? Una situación física. Dice Santiago 2:26, y aquí vamos a sacar precisamente el quinto asunto de esta predicación. Cuando el espíritu sale del cuerpo, bueno, la persona muere, ¿sí? Cuando nosotros llegue ese momento, nuestro espíritu, nuestro cuerpo simplemente se va a separar. Dice, porque como el cuerpo, dice, sin espíritu está muerto, obviamente, ¿verdad? Es una comparación. Dice, la fe sin obra es exactamente el mismo parámetro, ¿sí? Cuando el espíritu sale del cuerpo, bueno, usted simplemente y yo me encontraré en una situación de muerte. Génesis capítulo 35, versículo número 18. Hablando, hermanos, en este contexto de Raquel, ¿sí? La amada esposa de Jacob. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues simplemente murió. Y luego habla acerca de Benoni, aquel hijo de esta mujer. ¿Cuándo murió ella? Bueno, precisamente cuando dio a luz. Después de haber dado a luz, esa separación, ese tanatos que conocemos, bueno, sucedió.
Pero fíjese bien, vamos a terminar. Estamos terminando, no se me desespere. Fíjese bien, sexto y último asunto. Cuando el hombre, ¿sí? O cuando usted y yo estamos perdidos en el juicio final, bueno, simplemente vamos a morir. Es decir, hermanos, estaremos separados de Dios eternamente. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 6. Dice, porque es justo, fíjese bien, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dice, daros reposos con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10, cuando venga aquel día para ser glorificado, sí, en sus santos y ser admirado en todos, simplemente los que creímos. Hermanos, cuando nosotros llegaremos finalmente, como dice el apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 10, lleguemos ante ese tribunal, porque quiero decirle que todos compareceremos frente a ese tribunal de Cristo. Cuando ese momento ocurra, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué obras, qué resultados voy a entregar? ¿Cómo va a estar mi evaluación? ¿Cómo voy a conocer realmente si esa salvación prometida la he alcanzado? Bueno, Apocalipsis capítulo 20, versículo número 12. Fíjese bien, ¿qué dice esta escritura? Apocalipsis 20, 12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, Apocalipsis 20, 12, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades, fíjese bien, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Sí? Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego. La muerte es nuestro enemigo. La muerte es o se ha constituido como el enemigo de Dios. En la mañana decíamos, la muerte no tiene una voluntad propia, tiene poder. Tanto es así que puede llegar en este momento, ese evento. Pero, ¿qué va a pasar entonces? Como conclusión, hermanos, ¿sí? La palabra muerte, bueno, la podemos ver de diferentes maneras, pero en su máxima expresión, bueno, esto es lo que significa simplemente una separación. ¿Cuántos tipos de muerte hay? Hemos aprendido, o la palabra de Dios nos dice que hay 3 tipos de muerte: la muerte al pecado, la muerte física y la segunda muerte. ¿Tendremos alguna participación en ella? ¿Querremos tener participación en alguna de ellas? Claro, en la primera. En la segunda, queramos o no queramos, lo vamos a hacer. Pero en la tercera, bueno, ahí es cuando verdaderamente se definirá nuestro destino final. ¿Qué hemos visto en esta tarde? Bueno, hemos visto simplemente que la Biblia describe este evento, y lo describe de tal manera que nos da tiempos, nos da precisamente ese espacio en el cual, o en los cuales esos espacios tienen que ser llenados. Fíjese bien, cuando el hombre desobedece a Dios, muere. Cuando alguien sigue un camino que le parece correcto, pero no es el camino de Dios, muere. Cuando uno llega a ser cristiano, muere. Cuando alguno llega a vivir en los placeres del mundo, muere. Cuando el espíritu, ¿sí?, sale del cuerpo, muere. Cuando el hombre está perdido en el juicio final, bueno, simplemente vendrá una reacción: la muerte. De esta manera, hermanos, bueno, se ha predicado la palabra de Dios. De esta manera, Dios, hermanos, nos ha dado este mensaje en el cual cada uno de nosotros debemos de meditar. ¿Alguna vez hemos pensado en la muerte? Seguramente, todos hemos pensado en nuestra muerte. ¿Cómo va a morir usted?
¿cómo voy a morir yo? Bueno, tenemos varias posibilidades. Tal vez muramos ya de viejitos, de muchos años. Tal vez muramos en un accidente. Tal vez muramos en una enfermedad. No lo sabemos, Dios lo sabe. Pero la invitación en esta hora, a través de la palabra de Dios, bueno, es eso. Tener ese encuentro, ¿sí? Saber precisamente que este evento tarde o temprano llegará. Pero hay solución. Dice el mundo, todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. Eso dice el mundo. Pero ¿qué dice Dios? La muerte también tiene una solución, porque la muerte simplemente es una separación. Debemos de separarnos del pecado, sí. Debemos de separarnos de este cuerpo, sí. Pero ¿debemos separarnos de Dios? No, hermanos. Esa es precisamente nuestra meta. Ese es nuestro camino. Ese debería ser nuestro pensar. Si usted ha escuchado el Evangelio, no tarde tiempo. El tiempo vale oro. No sabemos cuándo vendrá el Señor Jesucristo. No sabemos cuándo la muerte nos sorprenderá. Si usted no ha hecho bien las cosas, hermano, adelante, ¿sí? Pida precisamente que oren por usted, ya que, bueno, cuando esto ocurra, no habrá más oportunidad. Dice Eclesiastés que en el mundo de los muertos ya no hay relación precisamente cual ninguna con la vida precisamente de los vivos. Entonces, hermanos, en la medida que tengamos la posibilidad de asimilar precisamente este tema, eche mano, dice la palabra de Dios, eche mano de la vida eterna. Vamos a estar de pie, hermanos, vamos a pedirle a nuestro hermano, mire, ya está de nervios, guardé el rol, aquí lo tenemos. Vamos a pedirle a nuestro hermano, aquí está, Javier, ¿verdad? Nuestro hermano Javier. Pásale, hermano, vamos a entonar un himno de invitación. Vamos a estar de pie, hermanos, los que podamos. Y después tendrá la última oración nuestro hermano Ricardo Alvarado. Después vendrán las peticiones y los hermanos. Bien, hermanos, dice la carta a Juan